Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén, amado. Así que, gloria a Dios, en esta hora, bendito Jesucristo, ¿verdad? Pues queremos dar lectura a los versículos 18, amén, gloria a Dios. Vamos a ver por aquí, 18, 19 y 20, sí, amén. 18, 19, 20, aleluya. Y yo creo que llegamos hasta el 21. Ese 21 va a estar bien bueno, sí, 18, 19, 20 y 21. Amén. Te voy a dar un minutito para que busque la Biblia, alaba. Gloria al nombre de Jesús. Un minutito para que busquen la Biblia. Cuando lo tenga, como dicen en la iglesia, cuando lo tenga, dice, me escribe un amén. O me dice un amén, alaba. Gloria a Dios. No sé si Carlos la tenga en la mano, no sé si Carmen la tenga. Aleluya, la palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿La tiene, Carmen? Ah, ok, vamos a estar leyendo del 18, perdón, del 18, 19 y 20, dije, ¿verdad? Podemos irnos hasta, sí, vamos a irnos hasta el 21. Amén. Gloria, 18 al 21. A su nombre sea, amén, gloria. Mano, Marlene escribe, sí, ya, como quien dice. ¿Sabes que yo no fallo en eso? Alaba. Gloria a Dios. Bueno, estoy buscando una palabra aquí que no sé qué pasa, que no me aparece. En el diccionario Vine, que es endurecer. Y no la encuentro. Enderezar, enderezado, eneldo, ¿ve? Demoniado, endechar, encubrir, no me la da. Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra apareció de la siguiente forma, la gloria del Trino Dios, Padre y Espíritu Santo. Amén. Verso 18, 19, amén, aleluya, 20 y 21. Gloria a Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? El 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Este es el versículo 18. De manera ¿verdad? Que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Compasión y endurecimiento están presentes en los actos activos divinos conforme a su voluntad. Repito, compasión y endurecimiento, amén, están presentes en los actos divinos conforme a su voluntad. Él demuestra su compasión a unos y endurece a otros, amén. Dios muestra o demuestra su compasión a unos y endurece a otros conforme a su determinación. Esta conclusión sorprende al hombre acostumbrado a conseguir que todo gire a su alrededor y se ajusten las acciones a su voluntad. Cuando esto no ocurre, suele acusar de injusto al que opera contrario a lo que él considera que no se ajusta a su propio concepto de justicia. Amén. Gloria a Dios. Perdón. Pablo está procurando destacar que la voluntad divina actúa en plena libertad, independientemente de cualquier acción o condición humana. Así lo entiende Wilkins, ¿verdad? Cuando escribe. Así ambas cosas son ciertas. Dios demuestra su compasión a quien quiere y endurece a quien le place. Pablo quiere destacar esa voluntad de Dios absolutamente libre, independiente de los hombres, puesto que es la escritura misma, quien destaca tanto en versión positiva como negativa esta voluntad de Dios, y esa misma palabra nos da también la seguridad de que Dios no actúa entonces de manera injusta. La justicia de Dios solo puede existir en esa libertad absoluta de su actuación, ya que un Dios dependiente del hombre no sería Dios, y por consiguiente una justicia dependiente de los hombres no sería justicia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y gracias. Amén. Endurecer a ser una persona áspera, severa, insensible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo tengo el diccionario teológico aquí. Déjame ver. Gracias, hermanito. Dame un minutito. A ver, ¿verdad? ¿Cómo me lo da aquí?
Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo imagino que ese significado, ¿verdad? Pues es del diccionario regular, ¿verdad, hermano? Aleluya. Aquí está endurecimiento. ¿Ve? Dice forma pasiva de pachino, engrosar, en el sentido de embotado. Amén. Entonces dice, y cita Mateo 13:15, Hechos 28:27. Amén. Y cita Isaías 6:10. De poró. Amén. Y esclerino, endurecer. Amén. Gloria a Dios. Los sustantivos porosi, ¿verdad? Y esclerote. Fíjese, hermano, usted vea que las palabras, muchas de esas palabras técnicas que están utilizando hoy en día en la ciencia, son palabras, ¿verdad?, que vienen del griego. Por ejemplo, ahora mismo porosi. Porosi, algo, ¿verdad? Obviamente poroso, ¿verdad? Y esclerotes. Amén. A veces se habla de arteriosclerosis. ¿Ve? Esas palabras son de allá del griego. Ve, dureza. Cuando se endurece la arteria, arteriosclerosis. O sea, endurecimiento de las arterias. Amén. Pero esto no es una clase de medicina. Ok. Y el adjetivo esclerotraquelos, duros, de servir, designa la condición del corazón de los judíos y de los gentiles, ¿verdad? Efesios 4:18, usando porosis. En cuanto al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, es obra de Dios endurecer. Formas activas de poró y esclerino. Pero esto no excluye la responsabilidad del hombre. El corazón de un discípulo que aún no comprende a Cristo está endurecido. Amén. Pepo Romené. Se exhorta a los cristianos a que no recaigan en los caminos del antiguo Israel, endureciéndose. Amén. Esclerinó. Y cita, ¿verdad?, Salmo 95:8. Hablando en Romanos 9:11 de los inescrutables juicios de Dios. 11:33, que tiene misericordia de quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. 9:18, ¿ves? Pablo se refiere al endurecimiento de Faraón por parte de Dios y por sí mismo. ¿Ve, amado? O sea, queda una esperanza final para el Israel endurecido si no permanecieren en incredulidad. Amén. Gloria al Señor. O sea, que tiene diferente, ¿verdad?, desde el punto de vista teológico, dependiendo, ¿verdad?, el contexto donde se esté usando. Pero aquí dice, sin embargo, ¿verdad?, la actuación de Dios en el aspecto reprobador. Amén. De reprobar, no de aprobar, reprobar. Al que quiere endurecer, endurece. Amén. Repito, sin embargo, la actuación de Dios en el aspecto reprobador, al que quiere endurecer, endurece. No obedece a un capricho arbitrario operativo desde su omnipotencia. Amén. En el caso concreto de Faraón, la historia bíblica lo enseña claramente. Dios no endureció el corazón de Faraón. Escuche bien. Dios no endureció el corazón de Faraón para que actuase meramente al servicio instrumental de mostrar su poder y gloria, sino que lo hizo confirmando la dureza progresiva del corazón del monarca. La Biblia afirma que a cada una de las 5 demandas divinas para que dejase en libertad a su pueblo, Faraón respondió con una negativa que surgía de su voluntario endurecimiento. Fue él que endureció su corazón. Yo, mi hermano, y esto a mí me daba, ¿verdad?, en la cabeza, Señor, pero ¿cómo es eso que tú endureciste el corazón del Faraón? Entonces aquí dice que no endureció Dios el corazón del Faraón, ¿verdad?, para que actuase meramente al servicio instrumental de mostrar su poder y gloria, sino que lo hizo en confirmación, ¿verdad?, confirmando la dureza progresiva del corazón del monarca. Amén. Y obviamente, ¿verdad?, la Biblia afirma que para siempre, amados, que cuando Dios le habló al Faraón, ¿verdad?, de que dejase en libertad a su pueblo, que este Faraón, amado, pues respondió con una negativa que surgía de su voluntario endurecimiento. O sea, por lo tanto, fue el que endureció su corazón. Amén. Por lo tanto, fue a la 7ª vez que Dios confirma la dureza de aquel corazón. A partir de esa situación, habiendo endurecido Dios su corazón, no había más opción para él que el juicio divino, que pondría de manifiesto delante de toda la grandeza de Dios, y a poner de manifiesto delante de todos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y esto era algo sabido de antemano por Dios. Por eso dijo anteriormente a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Las maravillas que Moisés hizo delante de Faraón no sirvieron para que reconociera el poder de Dios, sino que endureció su corazón contra la demanda divina. Por tanto, fue instrumento para que Dios mostrase ante todo su poder en él. Y eso es, amén, lo que anteriormente había dicho a Moisés,
y el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo 7:13. El Señor conocía la dureza de rebeldía que Faraón había atesorado en su corazón. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. No se trataba de una dureza impuesta por Dios, sino de una actitud voluntaria de Faraón. La actitud arrogante del monarca egipcio está claramente atestiguada por sus propias palabras. Y preguntamos, amén, Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y dé ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén, Éxodo 5:2. Eso dijo Faraón. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Ahora, sin duda, Dios cumplió su propósito de manifestar su poder y proclamar su nombre en toda la tierra por medio de Faraón. El poder especialmente mostrado sacando a su pueblo esclavo de Egipto, lugar de esclavitud. El nombre de Dios fue proclamado ante las naciones en razón de lo que Dios hizo sobre los dioses de Egipto. Por tanto, los pueblos aprendieron la lección. De la misma forma ocurrió en los tiempos de qué? En los tiempos de Jesús, con el abierto rechazo de Israel al Mesías, a pesar de las señales mesiánicas hechas delante de todos. ¿Qué pasó? Bueno, de modo que Dios confirmó el endurecimiento de su pueblo. Y este endurecimiento fue la conformación divina a un continuo, amén, estado de incredulidad y rechazo consciente de Cristo. Dios no actúa injustamente ni hace acepción de personas y mucho menos destina a unos para salvación y a otros para condenación. Su deseo no es la condenación del pecador, sino su salvación. Amén. Por lo tanto, el verso 19 dice: pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Ve? O sea, si Dios soberano hace como Él quiere, ¿verdad? Y entonces, si Dios, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? De quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pues entonces, amado, ¿por qué pues inculpa? ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Amén, se le acusa a la gente. Gloria al que es para siempre, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Amén. ¿Quién ha resistido su voluntad? Amén, amado. Pues entonces, en todo sentido, pues toda la culpa es de Dios, no es hacia el hermano. Amén. Verso 19. Pero me dirá, ¿verdad? Una pregunta retórica, como si Pablo, ¿verdad?, hubiese un interlocutor con él hablando. Pero tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido, amén, su voluntad? La figura de un oponente, ¿ve? Como si estuviese hablando con otra persona, a la enseñanza del apóstol vuelve a aparecer aquí. Lo que se afirmó antes le da pie para formular lo que sigue. De nuevo debiera resolverse si se trata de un supuesto interlocutor imaginado por el escritor de la epístola o en la traslación de reproches reales con los que Pablo se enfrentaba en su ministerio. Sea cual sea, el oponente está presente en el escrito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si Dios puede endurecer, y así lo hizo en alguna ocasión a quien quiere, ¿cómo puede censurarlo luego y pedirle responsabilidad? Mi amado, si Dios lo endurece, amén, para que entonces, en este caso, ¿verdad?, el caso de Faraón, pues si Dios lo endurece, entonces, ¿cómo es posible, verdad?, que entonces después Dios le censure y le pida, ¿verdad?, que se haga responsable por la manera en que actuó cuando fue Dios quien lo endureció. Mi amado, o sea, está actuando así porque Dios fue quien endureció su corazón. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, el verbo traducido por censurar, hacer reproche, tiene aquí el sentido de reprobación divina a la acción humana. Repito, amén, escuche bien. El verbo traducido por censurar, hacer reproches, tiene aquí el sentido de reprobación. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Tiene el sentido, repito, aquí, de reprobación divina a la acción humana. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasa, amado? Que el problema está, para aclararle, que en la Reina Valera dice, ¿por qué pues inculpa? Pero en el griego original se supone que diga, dirás, me pues, ¿qué pues todavía reprocha? Ve, amado, en el original la palabra que utiliza es reproche. Por lo tanto, ese verbo que en la Reina Valera aparece como inculpa, amén, Carmen, amén, hermana Marlene, en nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que acaban de entrar, no sé quiénes son, pero Dios me les bendiga mucho, amén. Es que para siempre. Por lo tanto, repito, el verbo traducido por censurar, hacer reproches, amén, gloria al nombre de Jesús, en el griego original, traducido en la Reina Valera, ¿por qué pues inculpa? Ahí tiene
que ver aquí, amén, el sentido de reprobación divina a la acción humana. Amén, amado. El sentido de la pregunta es este: ¿cómo puede oponerse a Dios el que está bajo la voluntad divina? Amado, ¿es posible que la ira en justicia retributiva caiga sobre quien es un mero instrumento de su poder? En el caso concreto de Faraón, ¿cómo puede decirle Dios por medio de Moisés: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, ve a ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír? Amén, eso 7:16. Si Dios había determinado endurecer su corazón para mostrar su poder entre las naciones, ¿ves? ¿Entiendes? O sea, si Dios le ha dicho a él, y repito, que ir al pueblo para que le sirva en el desierto, amén, y es aquí que hasta ahora no ha querido oír. Si Dios había determinado endurecer su corazón para mostrar su poder entre las naciones, o sea, Dios le dice a Faraón que ir a su pueblo, entonces Faraón no quiere escucharlo, pero si Dios, ¿por qué le dice eso? Si ya le había endurecido su corazón. ¿Me entiende, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿por qué inculpa? O si se prefiere, ¿por qué reprocha? Ve, amado, como si dijera, ya que Dios actúa en soberanía, no tiene derecho a reprochar al pecador su actuación. La segunda, ¿quién ha resistido su voluntad? O también, ¿quién ha resistido a sus designios? Ve, amado, amén, gloria a Dios. En ese sentido está diciendo, ya que nadie puede resistir su voluntad, entonces no debe inculpar al rebelde, porque si Dios quisiera, lo cambiaría. La actuación divina y las razones que la mueven, serán establecidas en los siguientes versículos. ¿Qué pasa? Ahora vamos a entrar al versículo 20 para poder, amén, entender, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, lo que, amén, el reproche o la controversia, por así decirlo, ¿verdad?, que se está trayendo en los versículos anteriores. El 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Alaba, que eres bueno. Ok, anticipándose a la controversia de un hipotético adversario, amén. Repito, anticipándose a la controversia de un hipotético adversario, formula dos preguntas retóricas dirigidas al hombre en general, para lo que utiliza el vocativo hombre, que puede entenderse como una advertencia en sentido de vamos, hombre. Amén, vamos, hombre, déjate de eso, chicos. La primera pregunta dirigida al hombre tiene que ver con su posición delante de Dios. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? La criatura se ha instalado en el tribunal actuando no solo como juez, sino como fiscal que promueve una acusación no contra otro hombre, sino contra el Creador. Alaba, amén. Mediante esta prolepsis de ocupación, corta absolutamente toda opción al acusador por falta de competencia. La acusación formulada por el supuesto interlocutor carece de toda lógica. Amén. ¿Por qué, hermano? Bueno, el hombre no es más que una criatura que finita frente a un Dios infinito. Repito, el hombre no es más que una criatura finita frente a un Dios infinito. Lo que el apóstol está diciendo en esta primera pregunta es esto: ¿qué piensas que eres tú ante Dios? Alaba. ¿Qué piensas que eres tú ante Dios? En otras palabras, tal vez pudiera parecer correcto el razonamiento humano, pero ante la soberanía divina está fuera de lugar e incluso alcanza un sentido de impertinencia. El apóstol está advirtiendo al hombre que no tiene derecho y mucho menos poder para que Dios dé cuentas de sus actos. A su nombre sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Ok, amado, escuche bien. Dale refresh para que no te frises. O entra otra vez. Amén, gloria a Dios. Ok, la segunda pregunta retórica descansa en un supuesto diálogo entre un objeto modelado y el artífice que lo modela. El objeto de barro no puede altercar con el alfarero, pues es este quien tiene autoridad sobre su creación. O sea, el alfarero toma el barro y lo usa como quiere. Amén, hermano. De la misma manera, el creador tiene derecho sobre su criatura. El interrogante que está haciendo está posiblemente tomado, amén, de la profecía de Isaías. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vacía de aquel que la ha formado, no entendió. Isaías 29:16. El apóstol está recordando al oponente
que la criatura no tiene posibilidad eficaz de formular preguntas al Creador para que dé razón del porqué de su actuación. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Ah, Dios, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no permitiste aquello? ¿Por qué tú aquello? Bien ignorante. Alaba, que eres bueno. Ok. Es necesario tener en cuenta que en los actos de Dios están involucradas todas sus perfecciones. Amén. Hay que entender, amado, y tener en cuenta que en los actos de Dios, en todo lo que Dios hace, está involucradas todas sus perfecciones. Por lo tanto, cada acción del Creador se lleva a cabo en su amor absoluto y en su infinita justicia. Nadie podrá reprocharle nunca un acto contrario a la equidad. Amén. Nadie podrá reprocharle nunca un acto contrario a la equidad. El razonamiento humano se estrella contra esta condición divina y la criatura queda sin posibilidad de altercar con el Todopoderoso Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Isaías, amén, 42, 12. Aleluya. Esas porciones a mí me gustan mucho. Vamos a leer, hermano. Bendito Jesucristo. Isaías 42, 12. 45, 12. Ok, gloria a Dios. A mí me gusta lo que dice, ¿verdad? Que dice que el que vio el ojo no verá y todas esas cosas. Jehová el Creador. Amén. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Alaba que Él es bueno. Amén. Gloria al nombre de Jesús Nazaret. Hermano, y eso es palabra de Dios. Amén. Hay una porción bíblica que está, creo que en Daniel capítulo número 4. Si no me equivoco, hermano querido, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, en Daniel 4, versículo 35, donde dice, por esa palabra a mí Dios me habló cuando yo le pregunté a Dios, ¿verdad? En mi ignorancia, me puse a altercar con Dios. Y entonces, porque yo estaba allá en Puerto Rico, activo con la iglesia, en la cárcel y los programas de rehabilitación, ¿verdad? Con Juan. ¿Qué pasa? Que entonces, pues, Dios me trae para acá, aquí no hay donde predicar, aquí no hay nada. Bueno, una disciplina, cuando ustedes lo cogen y lo sientan. Entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué tú me traes a mí para acá, para este desierto? Si allá en Puerto Rico yo estaba activo de lunes a domingo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ir para acá a hacer qué? Y, Señor, ¿tú estás seguro? Entonces, Dios me dio esto. Háblame, Señor. Yo me hablo por esta porción bíblica. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Alaba. Mira la bofetada que me dio Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Alaba. Fíjate, amado. O sea, en otras palabras, que para siempre, amado, gloria a Dios, ¿verdad? Pues se sigue confirmando la soberanía del Dios Todopoderoso. Bendecido sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, el verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Alaba. Continuando con el argumento anterior, usando de la misma manera preguntas retóricas, introduce el ejemplo ilustrativo de dos vasijas diferentes de una misma masa. El alfarero tiene potestad sobre el barro y por tanto puede darle a la misma masa de barro de distinto, ¿verdad? Destinos diferentes. Debe decir, amén. Repito, el alfarero tiene potestad sobre el barro, por tanto puede darle a la misma masa, ¿verdad?, de barro destinos diferentes. Puede hacer un vaso, allá puede hacer un tazón, puede hacer una jarra. Amén. ¿Por qué? Pero de la misma masa. ¿Por qué, amado? Porque el alfarero tiene potestad sobre el barro. Bendecido sea la misericordia de Dios. Ok, ahora, el ejemplo argumental está tomado de la profecía, ¿ves? En lo que concierne al derecho divino sobre el hombre. Jeremías fue enviado por Dios a la casa del alfarero, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18, versos 3 y 4. Esa actividad del alfarero es usada por Dios para referirse a su pueblo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
He aquí que como el barro en la mano del alfarero, aleluya, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías capítulo 18, versos 5 y 6. La conclusión a que quiere llegar el apóstol es sencilla. Dios tiene derechos que superan en todo el entendimiento humano y en base a ello actúa de un modo que en ocasiones el hombre no puede entender. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces uno trata de entender a Dios, amado, pero como recalco, ¿verdad? En nosotros, que somos criaturas finitas, frente a un Dios infinito, se nos hace sumamente difícil, ¿verdad? Por no decir imposible. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. A menos que Dios, ¿verdad? Pues le plazca. Alaba que Él es bueno. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Dios es amor y es justo. Y por tanto, ¿verdad? Sus acciones están que impulsadas por el amor y la justicia, de manera que no puede cometer actos contrarios a sus perfecciones. Siendo así, hermanos queridos, y siguiendo el ejemplo, el alfarero con la misma masa de barro hace un vaso para honra y otro para deshonra. Amén. El alfarero con la misma masa hace un vaso para honra y otro para deshonra. Y eso, ¿verdad? Pablo le escribió a Tito, capítulo 2, versículo 20. Y algunos eruditos creen que el significado de las palabras debiera ser vaso para ornato y vaso para uso diario. El mismo ejemplo, ¿verdad? Aparece en otro escrito de Pablo, pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El sentido de usos viles, escuche bien, el sentido de usos viles tiene que ver con vacías para aguas residuales. Alaba, qué terrible. El sentido de usos viles tiene que ver con vasijas para aguas residuales. ¿Y qué son aguas residuales? Alaba. La idea principal es que Dios puede, con el alfarero divino, actuar soberanamente en su creación. El hombre se encuentra frente a Dios como la arcilla ante el alfarero. Nadie puede entender que la arcilla y el alfarero son dos iguales. Solo hay un abismo entre ambos. Por un lado, el artesano que proyecta y ejecuta la obra, del otro, el material que servirá a sus propósitos. Y entre los dos, y como razón del resultado final, está tan solo la libertad del artífice, que decide lo que va a hacer y lo que ejecuta conforme a su determinación, sin que el barro pueda hacer o decir nada en ese sentido. Amén. Otro tanto sucede entre el hombre y Dios. Ningún ser humano tiene derecho o razón para entrar en polémica con él, en razón a su soberanía como creador. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Susana, hazme un favor, linda, si puede, mi amor, tráeme un poquito de agua. A su nombre sea la gloria. Amén. Que sea una botella a mitad. Gloria a Dios. Ok, el versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar a su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Alaba, eso está tremendo. Ok, escuche bien ahora. Prosiguiendo, aleluya, prosiguiendo, gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito Jesucristo. Se me pierda. Prosiguiendo con la argumentación dirigida al oponente que se atreve a disputar con Dios sobre sus actos, establece una cláusula condicional también en forma de interrogante retórico. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, que no puede separarse del contexto general del párrafo en que se encuentra, el aparente problema tiene que ver con Israel. Amén. Y con las promesas que Dios dio para ese pueblo y que no han podido ser cumplidas a causa de la condición, aleluya, amén, espiritual de la nación. Gracias. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Por lo tanto, en el orden soteriológico, amén, en el orden soteriológico, ¿cuál soteriológico tiene que ver con qué? Con salvación. Pareciera que Dios ha rechazado a quienes conforme a la elección son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Se contradice Dios en cuanto a lo prometido. Aquellos que son herederos de las bendiciones son ahora puestos en la posición de rechazados eternamente y objetos de su ira. Si es así,
los ha excluido Dios de la esfera de la elección y de las promesas dadas a Abraham. Ha convertido, amén, para ellos la justicia e injusticia, de modo que se pierdan. ¿Permite esto actuar a Dios de injusto? Alaba. El apóstol ha negado ya todos estos supuestos, lo que no es óbice para afirmar la libertad de Dios en el ejercicio de su soberanía en los dos últimos versículos. Ahora bien, la libertad divina va a ser aplicada a Israel y por extensión a los hombres en general. La libertad divina va a ser aplicada a Israel y por extensión a los hombres en general. Bendito sea la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, la consecuencia final de todo esto tiene que ver con el deseo divino de mostrar su ira y hacer notorio lo poderoso de él. Bendito Dios. Hermano, esta aseveración ha de vincularse con lo dicho antes para Faraón. No es que Dios lo levantara para que fuese objeto visible de la omnipotencia divina, como mero instrumento sin posibilidad alguna para otra cosa. Ya se ha considerado antes que Dios confirmó la dureza del corazón de Faraón después de hacer notar la escritura que él se había endurecido 5 veces. De la misma manera debe entenderse que Dios dejó bajo reprobación a Israel a causa de la dureza de su corazón. En ese sentido, no fue Dios quien los preparó como vasos destinados a ira, sino que fueron ellos los que llegaron por rebeldía a esa situación que el Señor confirmó para ellos. Anteriormente, el apóstol habló sobre aquellos que a causa de su pecado recibirían la ira de Dios, los que por su condición son hijos de la ira. A su nombre sea la gloria. Ok, amado. Por lo tanto, esta segunda cláusula, que para siempre, gloria a Dios, esta segunda cláusula del versículo pone de manifiesto la acción que conduce a algunos a ser objetos de la ira de Dios. En ella se habla no tanto de la ira divina, sino de su paciencia. El Señor estuvo soportando literalmente, siendo longánimo, amén, siendo longánimo con ellos, o sea, teniendo más que paciencia, alargando, amén, su paciencia. La Biblia enseña que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él. Alaba. Amén, amado. Gloria a Dios. Y te voy a dar los textos para que los escribas. Te los voy a dar. Amén. Lápiz y papel. Escucha bien. La Biblia enseña que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él. Pues te digo esto, que mucha gente que quiere, ¿verdad? Quiere justificarse. Bendito Dios, ¿verdad? Y ciertamente, hermano, es bueno tener, ¿verdad?, esos textos bíblicos a la mano. Cuando digo a la mano me refiero, ¿verdad?, tener conocimiento de ellos para entonces refutar cualquier justicia humana. Amén. Gloria a Jesús. Cualquier justificación humana de cualquier índole. Amén. Aleluya. A favor, ¿verdad?, de una condición de conducta inapropiada, amén, y que no va a tono con la palabra de Dios. Por lo tanto, los textos son Génesis capítulo 6, verso 3. Amén. Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis capítulo 7, verso 4. Amén. Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Salmo 145, versos 8 y 9. Salmo 145, versos 8 y 9. Isaías capítulo 5, versos 1 al 4. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ezequiel 18, 23 y 32. Ezequiel 18, 23 y 32. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Y segunda de Pedro 3.9. Segunda de Pedro 3.9. Amén. Gloria al Señor. Todos estos versículos, ¿verdad?, son bíblicos, ¿verdad? Donde la Biblia nos enseña que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él. Gloria a Dios. Entonces si yo estoy así, si yo estoy mal, ¿por qué Dios no me ha castigado? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios soporta pacientemente al malo sin derramar inmediatamente su ira sobre él. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Génesis 6.3, 7.4, Salmo 15, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ok. ¿Cómo hace esto Dios? Bueno,
Dios los soporta pacientemente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan alcanzar la salvación. Y es un trato de gracia y misericordia, dándole ocasión de arrepentimiento. A esto se les llama aquí vasos de ira. Amén. A estos se les llama aquí vasos de ira. El versículo dice que son vasos, amén, preparados para destrucción. Ninguno de ellos quiso considerar que la paciencia divina era una manifestación de la misericordia salvífica de Dios. Amén, amados. Repito, amén. Ninguno de ellos quiso considerar que la paciencia divina era una manifestación de la misericordia salvífica. Amén. No misericordia sola, sino misericordia salvífica de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Amén, aleluya. Dios no quiere, amén, que ninguno muera, sino que es paciente, amén, para con nosotros. ¿Es o no es? Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:15. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Bendito Jesucristo. No puede ser segunda de Pedro 3:15. Primera de Pedro, no sé si es verdad. 3:15. O yo estoy mal. No puede ser segunda de Pedro. Tiene segunda de Pedro, hermano, pero déjame ver. O es segunda de Pedro 3:5. A su nombre de gloria. Espérate. 3:15, ¿verdad? Ah, que está. Déjame ver si es verdad. Ah, que estaba la página pegada a la otra, era aquí. Y estaba buscando acá en Juan, era. Ok, 3, sí, ¿dónde veo 3:15? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí mismo, en ese mismo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, amén, lee claramente el verso 9, el Señor no retarda su promesa, son algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la paciencia de nuestro Señor es para qué? Es para salvación. Por lo tanto, hermano, gloria al nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios. El hombre, ¿verdad? Aleluya, aquel que aquí es llamado, escuche bien, como vaso, amén, aleluya, de ira, preparado para destrucción, no es porque Dios, amén, lo estableció así, simplemente es que ninguno de ellos quiso considerar que la paciencia de Dios era una manifestación, ¿verdad?, de la misericordia salvífica de Él. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, como todo surge la pregunta, ¿quién los preparó para destrucción? Ve, amado, no es eso. Algunos opinan que fue Dios mismo en base al versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? El 18 dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bien, amado, entonces si es así, pues entonces fue Dios que los preparó, ¿verdad? Aleluya, para destrucción, no hermano. Amén. Pero no hay evidencia alguna en este versículo que permita hacer tal afirmación. O sea, el texto dice simplemente que están preparados para destrucción. No cabe duda que destrucción aquí es sinónimo de que de eterna condenación. Mateo 7:13 y Filipenses 3:19. A su nombre sea la gloria. Pero en ningún lugar dice que fue Dios quien los preparó de antemano para tal fin. Como en el caso de Faraón, el propio endurecimiento personal y la rebeldía contra Dios los está preparando para la ira. Estos vasos de ira servirán ¿para qué? Para mostrar en un acontecer escatológico la ira divina y literalmente lo poderoso de Él. Su final será una eterna visitación de la ira divina. Hello. Su final será una eterna visitación de la ira divina. Todo ello será una manifestación cósmica de la ira divina sobre el pecado y de su omnipotencia
para ejercerla. Que el apóstol está pensando en Israel de su tiempo, amén, ante la restauración de la que hablará más adelante, considerándolos como vasos de ira a causa de su rebeldía, es evidente, ya que en el siguiente versículo hablará de los salvos, que son vasos de misericordia, porque han respondido a que al llamamiento celestial, incluyendo tanto a gentiles como a judíos. La dificultad interpretativa subsiste. Debe entenderse, como se ha dicho antes, que Dios detiene su ira sobre los vasos preparados para ella a fin de dar tiempo de salvación. Es posible, pero no debe obviarse en un deseo de buscar una solución a la dificultad que en todo el pasaje no se habla de salvación, sino que lo que el apóstol desea recalcar es la actuación de Dios y no la del hombre. Y esos puntos son sumamente importantísimos para no cometer errores interpretativos. Recalco, escuche bien, debe entenderse, como se ha dicho antes, que Dios detiene su ira sobre los vasos preparados para ella a fin de dar tiempo de salvación. A modo de pregunta, es posible que sea así, pero no debe obviarse. Amén. No se puede echar a un lado, no se puede ignorar. Es un deseo de buscar una solución a la dificultad que en todo el pasaje no se habla de salvación. Y eso es importante saberlo, amado, ¿verdad? Y nos debe ayudar a nosotros para poder estudiar la Biblia con responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente metemos una cosa que no va. ¿Se fija? Puede ser que Dios detenga su ira sobre los vasos preparados para ella, ¿verdad? Para que sean salvos, como hemos leído. Amén, hermano. Pero ¿qué pasa? Puede ser posible. Pero aquí, en lo que se está tratando, en el contexto, amén, de estos versículos, no se habla de salvación, sino que el apóstol Pablo lo que quiere recalcar es la actuación de Dios y no la del hombre. Amén, hermano. Hello, pues eso habla que Él tiene misericordia, quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Hermano, fíjate, el barro puede decirle al alfarero lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se está recalcando, enfatizando, es la actuación de Dios y no la del hombre. Así que ahí no metamos salvación. Dios lo endurece porque Dios no quiere que ninguno se pierda. No. Traemos los textos, pero en el contexto no se está hablando de eso. Amén, hermanito querido. Déjame poner amén yo mismo aquí. Pues este chat está bien frisado hoy. Hoy sí que está bien frisado. Aleluya. Ok, amado. En este sentido, Dios retarda su ira para dar tiempo a fin de mostrar su compasión para otro grupo de vasos que han sido dispuestos para gloria. Repetimos, en ese sentido, ¿en qué sentido? De que el apóstol quiere recalcar la actuación de Dios y no la del hombre. Amén. Pues entonces, ¿qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios en ese caso? Retarda su ira para dar tiempo a fin de mostrar su compasión para otro grupo de vasos que han sido dispuestos para la gloria. ¿Ve, hermano? O sea, no es salvación, es que Dios la detiene, a su nombre sea la gloria, amado, amén, para mostrar su compasión a otro grupo de vasos que han sido dispuestos para la gloria. En ese sentido, la situación de reprobación judicial de Israel permite a Dios, oiga esto, abrir el llamamiento a los gentiles. Hermano, repito, en ese sentido, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Aleluya. Vemos entonces que la situación de reprobación judicial de Israel permite a Dios abrir el llamamiento a los gentiles, mientras enseña al pueblo de la promesa que solo puede alcanzar la salvación y con ello la disposición requerida para experimentar las promesas mediante la gracia divina. En ese sentido, que es a mi entender el más concordante con el contexto inmediato, los versículos 22 al 24 deben considerarse como un todo. Amén. Iniciando aquí una idea que desarrollará ampliamente más adelante en el capítulo 11. O sea, en otras palabras, debe considerarse, amén, aleluya, nombre del Señor, junto los versículos 22 al 24, hermanos queridos, amén, donde dice,
Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, es sí entender el versículo 22 como una afirmación en contraposición con la enseñanza del versículo 23. Y de este modo se entiende que la voluntad de Dios en relación con los primeros, es decir, los vasos de ira, es mostrar en ellos su ira y la grandeza de su poder. Es a los pecadores rebeldes y endurecidos, como el caso de Faraón, quienes rehusan, es más, recusan a Dios, a quienes él manifestará su ira y hará conocer su poder. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ok, vamos entonces, amado, al versículo, amén, gloria al Señor, al versículo número 23, hermano, y entonces terminamos con el 23 y nos quedamos en el 24. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si Juan está. No, ok, vamos con el 23 y 24. Ok, el 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A modo de contraste de los vasos de ira preparados para destrucción, pasa a la consideración de otros vasos llamados vasos de misericordia o vasos de compasión. Los primeros están destinados a mostrar la ira y el poder de Dios, y estos están dispuestos para manifestar las riquezas de la gloria de Dios. Amén, aleluya. Está bien, ok, gloria a Dios. Ambas cosas se presentan desde la soberanía divina. Dios soporta con paciencia los vasos de ira con un propósito, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. De la misma manera, el propósito con los vasos de misericordia para dar a conocer sus riquezas de gloria. Ambas cosas están a la disposición divina de su interés o de su querer. Sin embargo, deben apreciarse diferencias notables entre los dos versículos y los dos grupos. Primeramente, escuche bien, primeramente, hermano, los objetivos de la determinación divina. Para el primero, los vasos de ira, el deseo divino se expresa mediante el uso del participio, amén, de presente, queriendo. Este verbo expresa la idea de desear, teniendo intención de algo. En ese sentido, tiene que ver con la realización de la voluntad divina en relación con algo. Alaba, oye bien, el deseo divino que se cumplirá inexorablemente, establecido para con los vasos de ira, es la destrucción de aquellos que, habiéndose preparado para ello, será su experiencia en el tiempo que Dios ha determinado. En el caso de los vasos de misericordia, Pablo utiliza, amén, gloria al nombre del Señor, tercera persona singular del aoristo primero de subjuntivo, amén, en voz activa, amén, gloria que para siempre del verbo, o sea, dar a conocer. En este caso no se trata de manifestar una acción, sino de exponer una realidad. ¿Ve, hermano? Por eso yo siempre le digo que la gramática es importante. Vuelvo y recalco y explico esto otra vez. En el caso de los vasos de misericordia, el apóstol Pablo utiliza tercera persona singular del aoristo primero del subjuntivo en voz activa del verbo dar a conocer. ¿Ve, hermano? Entonces, fíjese, aunque es verbo, en este caso no se trata de manifestar una acción. Amén, que eso es la gramática del español, ¿verdad? Es que para siempre, aleluya, el verbo, ¿ven? La que da la acción. Amén, corrió, brincó, saltó, predicó, se apartó, se endemonió, ¿verdad? Ese es el verbo. Amén, amado, en nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, pero en este caso, cuando está usando tercera persona singular, aoristo primero del subjuntivo, en voz altiva, amén, del verbo, lo que entonces él quiere manifestar, amado, aleluya, o exponer, es una realidad. O sea, Dios quiere dar a conocer, esto es, que esa, o sea, que sea entendida
transportó la realidad de su gracia, pues está de manifiesto los vasos de misericordia. Ambas cosas son determinaciones divinas. En el primer caso, una determinación de juicio, y en el segundo, una exhibición de su gracia. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Ok, ahora, en segundo lugar, las consecuencias de la determinación divina. Primero fue los objetivos de la determinación divina. Ahora son las consecuencias de la determinación divina. Para los primeros, una manifestación de su ira conducente a la destrucción. Para los segundos, la manifestación notoria de las riquezas de su gloria. Es sin duda una referencia a la gloria destinada a los salvos. Amén. La más importante distinción se establece en esta expresión: los que preparó de antemano para gloria. Alaba. Ajá. Dime, Carmen. Ok. Los que preparó de antemano para gloria. Bendito es Jesucristo. Si en el caso de los vasos de ira pudiera discreparse en el sujeto de la acción que los preparó para destrucción, en el de los vasos de misericordia, el sujeto de la acción está claramente definido. Dios es el que los preparó de antemano para gloria. El uso de preparó de antemano aparece también en otro escrito del apóstol donde se lee: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Quiere decir que en ambos casos, la acción divina produce un resultado establecido de antemano para los creyentes. Ninguno de los salvos se preparó a sí mismo para hacerlo. Fue la acción soberana de Dios quien actuó en el pecador perdido para que llegase a ser salvo. Amén. No fue el hombre alejado quien buscó a Dios, sino Dios que le buscó a él. No fue la acción humana quien le capacitó para la salvación, sino la operación divina llevada a cabo por Dios mismo. La preparación a salvación, el llamado al pecador, la regeneración del espíritu, la esperanza de gloria, procede de Dios. Bendito Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, amado. Por lo tanto, el versículo nos conduce a una conclusión. Todo lo que es de salvación proviene de la iniciativa soberana de Dios. Todo lo que es de condenación procede de la responsabilidad del hombre. Oiga esto, todo lo que es salvación proviene de la iniciativa soberana de Dios. Todo lo que es de condenación procede de la responsabilidad del hombre. Juan 3:36. Amén. Juan 3:36. Anótalo, Marlene. Anótalo, Carmen. Amén. Repito, todo lo que es de salvación proviene de la iniciativa soberana de Dios. Todo lo que es de condenación procede de la responsabilidad del hombre. Amén. Texto clave, Juan capítulo 3, verso 36. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué dice ahí? Juan 3:36. Aleluya. Ese texto a mí me fascina mucho, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Escucho cómo dice Juan 3:36. Bendito sea la misericordia de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la responsabilidad. Fíjate, amado, ahí está la responsabilidad. Bendito Jesucristo. ¿Ves? Gloria a Dios. Ok, por lo tanto, amado, el versículo 24, y terminamos ahora, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Utilizando el pronombre relativo como vínculo de unión con el versículo anterior, concreta quiénes son los vasos de compasión o vasos de misericordia. Añade también el pronombre personal nosotros, con el que se incluye entre todos los vasos de misericordia. El calificativo de llamados comprende a todos los creyentes, ya que ningún hombre viene a la verdadera fe y alcanza la salvación en gracia que no haya sido llamado por Dios. Anteriormente lo usó de ese modo. Los que fueron llamados y ejercieron la fe, también recibida como don. Alaba. Fueron justificados. El llamamiento a la fe se expresa mediante el evangelio con un propósito definido: alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo. Repito, el llamamiento a la fe se expresa mediante el evangelio con un propósito definido. Hello, cuando uno quiere que la gente se convierta, no es para que llene una banca o llene una silla dentro de un local, aleluya, amén, que nosotros conocemos como el santuario, donde se reúne la iglesia, no, hermano. Cuando una persona uno la llama, amén, a la fe, a través del evangelio, alaba que él es bueno, porque ahí es que se expresa el llamamiento a la fe, es con un propósito definido. ¿Cuál es el propósito? Que sea un evangelista de renombre, que sea tremendo misionero, que sea un pastor terrible, bien conocido y famoso, alaba que él es bueno. No, que sea un mundano malo, no, hermano, sino para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea la misericordia de Dios, amén. Por lo tanto, amados, estos son en el pensamiento paulino los llamados. Estos son los que Dios llamó. Todos los llamados fueron conducidos a Cristo y son de Él. Todos los llamados fueron conducidos a la iglesia. No, fueron conducidos a Cristo. Hello, que es la cabeza. De la cabeza, aleluya, entonces fluye para que el resto del cuerpo pueda funcionar correctamente. Si el cerebro no sirve, el resto, amén, de los miembros del cuerpo no van a responder adecuadamente. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanos queridos, aleluya, todos los que son llamados fueron conducidos a Cristo y son de Él. Estos son llamados a la comunión con el Señor. Alaba. A pensar como piensa Cristo, a sentir como siente Cristo y sobre todo, aleluya, sobre el pecado. A su nombre sea la gloria. Son también llamados a libertad, llamados a paz, llamados al seguimiento de Jesús, llamados a vivir en la dignidad que requiere la posición que ocupan en el reino glorioso de Dios, llamados a recibir la promesa de la herencia eterna, llamados finalmente a esperanza gloriosa. Fueron llamados desde la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios. Y por esta causa pueden ser calificados como vasos de misericordia, preparados de antemano por Dios. Esa es la razón por la que se califica a Dios en algunos lugares del Nuevo Testamento como el que llama, alaba. Este admirable Dios que llama se compromete luego irrevocablemente con los llamados. Los judíos creían que la elección tenía que ver solo con ellos. En gran medida confundían también promesas con salvación. Los gentiles eran para ellos ajenos a la gracia divina y solamente mediante la incorporación como prosélitos de Israel podían alcanzar la salvación. No podían ellos admitir que Dios también llamase de la misma manera a gentiles y a judíos. El apóstol enfatiza aquí que el ámbito de la elección, antes limitado a Israel, tiene ahora un alcance universal. Son los judíos a quienes Dios llama, pero son también los gentiles objetos de ese mismo llamamiento. No existen en la esfera de la salvación dos pueblos, sino un solo y nuevo hombre en Cristo. Y esa es la iglesia. Efesios 2:15. La cruz provee del medio para reconciliar a dos pueblos. En el sentido genérico, es un solo cuerpo. Es por medio del Señor que todos los salvos, tanto Dios como gentiles, tienen acceso al Padre, ya que Jesús mismo dijo que nadie viene al Padre sino por mí. El versículo explica el alcance de la paz del Evangelio, o mejor, de la paz evangelizada por Cristo. Los dos pueblos tienen un mismo modo de entrada a Dios, dejando de ser en el orden de salvación, judíos y gentiles, se convierte en un nosotros, amén, que es el pueblo de Dios, en el que se incluye el apóstol que siendo judío por procedencia es iglesia por posesión. Repito, dejando de ser en el orden de salvación, judíos y gentiles, ¿se acuerdan? Porque, amén, no habemos el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, el judío primeramente, o después el griego, haciendo referencia al gentil. Pero ahora eso ha dejado de ser, amén, en orden de salvación, judíos y gentiles.
eso ahora se convierte en un nosotros, me dice el apóstol Pablo, amén, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, amén, y ese nosotros, en el cual se ha convertido ahora, que es el pueblo de Dios, en el que se incluye el mismo apóstol Pablo, que siendo judío por procedencia, es iglesia por posesión, bendito sea el que es para siempre, amado, así que gloria a Dios. Vamos a darlo hasta aquí, hermanos queridos. Nos quedamos en el versículo 25. Amén. Donde dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Amén. Gloria a Jesucristo. Nazaret. Para entonces el 26. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Gloria a Jesús. También